Escuchadme todos, tengo noticias de gran importancia. ¿Qué ocurre? El emperador Tiberio ha enviado un destacamento especial a Judea. En estos instantes se estará desembarcando en la costa. ¿Por qué en la costa? ¿Por qué no lo hace en Cesarea? Es evidente que tal decisión no fue ordenada por el emperador de Roma. Seguro que esta es una maniobra política de Poncio Pilatos. ¿Qué quieres decir? Muy sencillo. La llegada de un emisario especial del emperador en un momento tan crítico como el presente solo puede significar que los méritos del gobierno de Pilatos no satisfacen a Roma. Y según tú dices, el gobernador romano trata de ocultar su debilidad. Ciertamente, Pilatos es débil, pero es inteligente y conoce las grandes ventajas que obtendría el Sanedrín negociando con un nuevo gobernador. ¿Cesarea no tiene puerto? ¿Qué teme Poncio Pilatos para obligarnos a atacar aquí? Solo soy un soldado, Caius Marcellus. Mi deber consiste en obedecer las órdenes. Un pretexto muy convincente que no contesta a mi pregunta. Tú llevas en Judea 30 años, Claudius Apicus. Si entre todos los hombres hay alguno capaz de entender las instrucciones ocultas, es tú. Y si hay alguien capaz de entender los motivos de mi silencio, ese eres tú. De acuerdo, de acuerdo. Tu llegada oficial a Cesarea podía suscitar rumores de desavenencia entre Roma y su gobernador en Galilea. Y hasta puede ser que algunos se aprovecharan de la situación. Entendido. Da la orden de desembarco. En Roma se habla mucho de un tal Barrabás. ¿Qué se piensa de él aquí? ¿Es un auténtico libertador o simplemente un ladrón? Se proclama un libertador. Pero resulta que aquí actualmente nadie es lo que realmente aparenta ser, Caius. Ya, eres bastante buen filósofo. Solo soy un soldado. Quizá un soldado cansado. Bien. Como soldado veterano, ¿tienes algo que sugerir? Yo sugeriría que se investigue sobre cierto hombre llamado Jesús de Nazaret. ¿Cuántos hombres manda? Ninguno. Es un rabino. ¿Un predicador? ¿Y supones que tengo algo que temer de un simple fanático religioso? Puede que no. 30 años en Judea pueden haber atrofiado mi juicio. Ahí está el Barrabás. En esa caravana van los tributos del César, 8 arcas de oro y plata. ¿Cómo lo sabes? Si lo supieras tú, muchacho, yo sería el arquero y tú Barrabás. ¡A caballo! ¡Seguidme! ¡A ellos! ¡Que no escape! ¡Suéltalo! ¡Déjame en paz! ¡Deja en paz a mi ama! ¿Cuántas arcas hay? 7. Tiene que haber una más. Ve a buscarla. Si no la encuentras, pagarás por ello. Aquí está, Barrabás. La encontramos. Ya decía yo que habían 8. Ponlas con las otras. Ese dinero son los impuestos, Barrabás. No habrá oro para pagar a las legiones. ¡No, espera! ¡No lo hagas! Yo me encargo de él. No, ¿A dónde vas? no, ¡Ven aquí! no,
¡No me mates, Barrabás! ¡Cierra la boca, estúpido! ¿Con que tú eres Barrabás? ¿Así es como liberas el reino de Judea? ¿Robando caravanas y atacando a los tuyos? María de Magdala, la hetaira de Genán. ¿Sabías que viajaba en esta caravana? ¿Cómo te enteraste? La gran fama de tu belleza va de boca en boca. ¿Y cómo sabes qué caravana puedes asaltar sin riesgos? ¿Es Genán tu informador? ¿Genán? ¿Crees posible que yo sea amigo del distinguido y aristocrático nieto del gran sacerdote? De modo que sí lo eres. Bueno, ahora estás bajo mi protección. Deberías agradecerme el seguir con vida. ¡Alto! ¡Barrabás! ¿Dónde os asaltó? En la colina junto al torrente seco, una caravana de Damasco robó el tributo del César. Toma un sorbo de este vino. Es una delicia. Oh. Quizá preferiría saborearlo directamente de mis labios. ¡Cerdo! Me llamas cerdo. Tú que te vendes a ti misma por una bolsa de oro. ¿Eh? Ah, sabes elegir. Tus dulces miradas son solo para los ricos. ¿Eh? Yo soy rico y puedo pagar mis caprichos. ¿Pero por qué he de pagarte? Sí, eres mi prisionera, ¿no? Si no vienes por las buenas, vendrás por las malas. ¿Qué te parece? Oh, no. No. ¡Barrabás! ¡Barrabás, soldados romanos! ¡Adelante! ¡A luchar! Ríndete, Barrabás. ¿Un romano? ¡Nunca! Ya entró, Barrabás. ¡Matadle!
Volveremos a vernos, Barrabás. ¡Cuando me entierren en Jerusalén! ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Yo iba en la caravana que atacó Barrabás. ¿Cómo te llamas? Me llaman María. Voy a Jerusalén. Esta herida está mal. Te vendaré el brazo. ¿Qué me estás poniendo? Hierbas, bálsamos, aceites, algo que los judíos utilizamos para curar las heridas. Eres muy hermosa. Toda familiaridad con los judíos está prohibida, centurión. Es una ley romana. Una ley muy enojosa, pero que hay que cumplirla. Una estúpida ley. ¿Cómo puede ser estúpida una ley dictada por el gran zar? ¿Me guardas rencor porque soy romano? ¿Te equivocas o me guardas rencor porque soy judía? Tonterías. Hace muchos años que deseché la teoría de la superioridad de unas razas respecto a otras. Me ayudó más que nada mi amistad con un compatriota tuyo que me conoció. Muy astuto, un hombre muy cultivado. Se llamaba Genan. Es nieto del gran sacerdote. ¿No has oído hablar de él? No, hay muchos nietos en Israel. Si alguna vez voy a Jerusalén, me será fácil encontrarte. Quizá. ¿Qué pensarías de mí si de pronto intentara saltarme una de esas leyes tan estrictas? Pensaría de ti, un hombre. Debes descansar ahora. De lo contrario, tus soldados me matarán si no te recuperas. Yo no lo permitiría. Volveré mañana. Estás loco. ¿Cómo se te ocurre venir aquí? ¿Temes que los romanos se enteren de que somos amigos? ¿Amigos? Bueno, tenemos un pacto. Podrías preguntarme por qué he arriesgado el cuello para venir a verte. ¿Por qué lo has hecho? La caravana que asalté está en manos romanas. Nos pillaron desprevenidos. Muchos de mis mejores hombres han muerto. ¿Dejaste escapar esa fortuna de tus manos? Diríase que te interesa más el dinero que María de Magdala. ¿María? Sí. Por ir en la caravana también está en manos romanas y conoce nuestras relaciones. ¿Cómo es posible? Es astuta, lo adivinó. Y es capaz de vendernos a los romanos. María no hará eso. Desde luego, me olvidaba de tu irresistible encanto. Claro. ¿Cómo podría traicionarte a ti? Aunque en este momento se encuentre con un centurión romano, Caius Marcellus. Caius Marcellus. ¿Le conoces? Entonces sabrás cómo es. María siente cierta debilidad por los cortesanos y los guerreros. Y en el caso de ese romano, hasta podría llegar a enamorarse. Vete. Ya me voy. Pero si María u otra persona me traiciona... ¡Vete! Deberíamos haber llegado a Cesarea hace 3 días. Los soldados empiezan a gruñir. Lo que ocurre ahí dentro no es un buen ejemplo para los legionarios. Modera tus palabras. Caius ha olvidado las leyes del emperador. Te digo tus palabras.
¿Qué te preocupa? Recuerdo a una muchacha llamada Judith. Murió a los 17. Ya, muy triste. Sí, pero dicen que merecía la muerte. ¿Por qué razón? Se enamoró. Ese fue su crimen. Ella no sabía si la cautivó el uniforme del joven legionario o si era un amor verdadero. ¿Qué podía saber a los 17 años? Sus padres intentaron apartarles, pero se volvían a ver a pesar de haberse jurado que no se verían más. Una noche, en la playa delante del templo, el pueblo la lapidó. El soldado fue degradado y trasladado. ¿Ella era judía y él romano? Sí. Esto te preocupa, María. Marcus. ¿Qué significa esa llamada? He dado orden de levantar el campo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? La judía se ha ido. ¿Ido? ¿La has dejado huir? Sí, la he ayudado. Loco, esto es insubordinación. Oh, Marcus, tú no lo entiendes. Sí, la amabas. Y esto, amigo mío, es una desgracia. Conoces tu deber tan bien como yo. ¡Legionarios! ¡Partimos para Cesarea! ¡Hay que darse prisa! ¡Marta! ¡Lázaro! ¿Dónde están? Me alegro de verte. Marta. Lázaro. Qué alegría estar en casa. Nos tenías preocupados. Nos dijeron que la caravana en que viajabas fue asaltada. ¿Quién te lo dijo? Yo la informé. Oh. ¿Y cómo lo sabías? Necesito hablar a solas contigo. ¿Quién te lo dijo? ¿Barrabás? Esperemos que los romanos no lleguen a la misma conclusión. ¿Temías que hablara demasiado ante los romanos? ¿Perdiéndote a ti, Genán? Ah, tu querido amigo Barrabás intentó seducirme. Tengo una gran fe en tu discreción. Estoy seguro de que supiste burlarte de los romanos. Estoy cansada. Ven aquí. No soy una esclava, recuérdalo. Haré lo que se me antoje. Me voy a Cesarea por unos días. A mi regreso daremos un gran banquete para celebrar tu vuelta a casa. Como quieras. Pero no aquí.
Mis hermanos no lo aprueban, ya lo sabes. Esta es nuestra casa y aquí recibiremos a nuestros invitados. He leído las críticas de Roma sobre mi administración en Judea. Es evidente que el César me considera inepto. El calificativo es muy duro, pero debo aceptarlo. Estoy seguro de que exageras el significado de ese informe. Mi esposa Claudia está de acuerdo conmigo. Ni el lenguaje diplomático puede disimular la gravedad de los cargos. Conoce muy bien tus aciertos como administrador en Hispania, en Alejandría y en muchos otros lugares. Sí, en efecto. Pero eso era en Hispania y Alejandría, como dices. Pero estamos en Judea, centurión. En una tierra imprevisible que desafía la razón de un hombre práctico. Es decir, mi razón. ¿Quieres decir que después de haber conquistado al mundo, Roma no puede dominar a esos muertos de hambre? Me limito a reconocer que no dispongo de una solución. Por lo que aceptaría cualquier sugerencia. El ejército está listo para establecer la ley y el orden como primer paso. Lo apruebo. Sigue. Restableceremos las comunicaciones, acabando con los bandidos. Cuenta con mi más firme colaboración dentro de los límites de mi poder. Quizá puedas decirme por qué esta tierra es tan difícil de gobernar. Sencillísimo. Quieren libertad. ¿No ven los beneficios de las leyes romanas? Lo creas o no, no pueden. Y aún lo complica más el hecho de que el rey quiere manos libres en sus dominios. Y el Sanedrín solo la tendrá en su territorio. Luego hay cantidad de demagogos, rabinos y predicadores que exaltan los ánimos de la gente. ¿Ese Jesús de Nazaret está entre ellos? Es un rabino de nuevo cuño. Un radical de Galilea. Los que le han oído hablar dicen que es muy convincente. ¿Por qué gritan? ¿Qué están haciendo? Quieren derribar el águila imperial. No quieren que el emblema de Roma esté plantado ante su sinagoga. ¡Muera el emperador! ¡Muera! Insulta a su Dios. Puede ser. Pero hay que recordarles que aquí el César es preeminente. El emblema fue colocado con este objeto. Esta demostración se la dedican Caius Marcus. Hay que hacerles callar. Si tú quieres intentarlo. Con tu permiso. ¡Nuestra tierra es sagrada! ¡Esta esfinge es un insulto a nuestro Señor! ¡Denla! ¡Destrúyanla! Que el gobernador se entere de que quien manda aquí es el Dios de Israel. ¡Abajo los enemigos del Señor! Los romanos oprimen y humillan a nuestro pueblo. Miren cómo cae el águila al suelo. Es el símbolo de la injusticia. Debemos odiar al invasor y echarlo de nuestra tierra. Genán, tú aquí. Solo he venido a Cesarea por breve tiempo. ¿Podrías concederme una audiencia? ¿Una audiencia? ¿A qué vienen tantos cumplidos? Seguimos siendo amigos como en Roma. Tú como romano das órdenes, yo como judío las acato. Pero puesto que me consideras un amigo, permíteme que te dé mi opinión sobre lo que ha pasado aquí. Era una manifestación pacifista. ¿Por qué han intervenido tus soldados? Han derribado el emblema de Roma. Plantar el emblema de Roma ante una sinagoga es una provocación que se puede enmendar hasta cierto punto poniendo en libertad a los prisioneros. Lo que puede ser interpretado como un signo de debilidad. Me fío de tu buen juicio y de nuestra fiel amistad. Tú, chiquillo judío, acércate. Solo eres un niño. ¿Por qué te mezclaste con los alborotadores? Contéstame. Bien, muchacho. ¿Qué explicación das a eso? Yo le traje aquí. Soy yo quien debiera ser castigado.
Pero recuerda mis palabras, Pilatos. Te espera una venganza cruel. ¿Por qué no liberas al pueblo de Israel, puesto que vives entre ellos? Muy pronto los estandartes de Roma serán barridos de un soplo de la faz de Judea. El castigo para esta falta de respeto serán 100 latigazos. ¡Llévenselo! Se trata solo de un hombre viejo que cree en su Dios. No puedes castigarle por ello. Creo que ese es un buen consejo. Dalo. Tu consejo anterior era el de castigar a esos rebeldes. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? Tú eres el gobernador. A ti te toca decidir. ¡Alto! Que venga aquí otra vez. Dime, ¿quién es ese loco que piensa liberar a Israel? Es el hombre de quien hablan los libros sagrados. Ha aparecido entre nosotros. Toda Judea habla de él y de sus milagros. Los leprosos se curan. Roma desenmascarará a ese farsante. Las espadas de tus legionarios se doblarán como hojas al viento ante él, y el bronce de sus armaduras se volverá más blando que la ¡Basta! cera. ¡Fuera de aquí! ¿Has oído? Un redentor. ¿Qué te parece que son esos hombres? ¿Son locos? ¿Fanáticos? ¿O son devotos? No lo sé. No lo sé. Tú demuestras ser inteligente admitiendo que no lo sabes. Desde Juan el Bautista, nunca se han sentido tan fascinados por un profeta nuevo. ¿Te importaría investigar esto más a fondo, centurión? Es mi deber. Pero, ¿qué pasa con los prisioneros? ¿Qué vas a hacer con ellos? Imposible dejarlos libres. La autoridad romana ha sufrido un serio agravio. Pero siempre es igual. Nos insultan, los metemos en la cárcel y todo sigue igual. ¿Por qué no intentas canjearlos por la cabeza de Barrabás? Esta podría ser una buena solución. Ve al Sanedrín de Jerusalén y discute el rescate de los prisioneros. Nos veremos dentro de unos días en tiempo de Pascua. El enviado de Roma está en Jerusalén para negociar con el Sanedrín. Que Dios nos ayude a liberar a nuestros hermanos. ¿Cómo se llama este romano? Caius Marcellus llegó a Judea hace pocos días. Voy a ir al templo para saber qué ocurre. Volveré enseguida. María. ¿Es él? Recuerda que es un romano. Me salvó la vida. Para mí es distinto a los demás. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Espero y deseo que las intenciones del gobernador Poncio Pilatos se consideren justas. También espero que se considere sincera mi buena voluntad. Agradecemos al enviado de Roma su clemencia, que nos da esperanza de que estos tiempos violentos lleguen a su fin. Nosotros prometemos que tan pronto como sea posible entregaremos a Barrabás a la justicia de Roma. Entre tanto, rogamos al Señor para que nuestros hermanos sean liberados. Gracias, Caius. Me has dado una prueba de amistad abogando por la libertad de los prisioneros judíos. Quizá no sea lo más acertado, pero tenemos gran interés en capturar a Barrabás. Respecto a Barrabás, hay quien dice que al enfrentarte con él, también conociste a una hermosa mujer. ¿Cómo lo sabes? No les pides discreción a tus soldados. ¿Cómo se llama? Me dio el nombre de María, es de Jerusalén. Bueno, sin duda una cortesana. En Jerusalén hay muchas de ellas. Si conocieras a María no hablarías así. Perdona, no imaginaba. Aunque espero que este ataque de amor no te impida divertirte un poco. Una amiga mía da esta noche una fiesta mundana. Me gustaría que vinieras. No puedo rechazar la invitación de un viejo amigo, pero soy romano y tu religión... Puedes cubrirte con una capa. A nuestra anfitriona no le importará.
María, creí que ya no iba a encontrarte jamás. ¿Por qué te escapaste? Pensé que sería lo mejor para los dos. En realidad debemos estar separados. Pero hoy, al saber que estabas en Jerusalén, he pensado que debía verte para explicarte. Oh, tú sabes que te quiero. No, por favor. ¿De qué tienes miedo? Conmigo no tienes absolutamente que temer. Pilatos es mi amigo y el emperador Tiberio también. No es a ellos a quien temo. ¿Qué es lo que te asusta entonces? Temo por mí. Y por ti. Por mí. ¿Acaso no sabes cuánto te quiero? No comprendes que haría cualquier cosa por ti. Vendrás conmigo a Cesarea, a Roma. No dejaré que tengas el fin de Judith. Qué hermoso sería poder querernos el uno al otro. Siempre. No hay nada que lo impida. No. No, aún no es el momento. Caius, debes prometerme una cosa. Lo que quieras. Debo irme ahora. Prométeme que no intentarás encontrarme. Cuando llegue el momento te buscaré yo a ti, te lo juro. No puedo prometer eso. Tienes que hacerlo. No me preguntes más. Te quiero con toda mi alma. Confía en mí. Bien, ya estás aquí. Nuestra amiga no está lista para recibirte, pero estoy seguro de que la encontrarás tan preciosa como tu misteriosa amada. ¿Qué te parece? Buenas noches. Buenas noches. Contamos con un invitado recién llegado de Roma. Oh, ahí va un esclavo. Atadlo fuerte. ¿Qué ha hecho? Es un seguidor del Nazareno, un hombre que predica la bondad y la pureza por las calles. ¿Pero qué hace aquí? Tengo curiosidad por ver si se convence de que el pecado es más divertido que la virtud. Ese hombre es santo, María. Estás cometiendo un sacrilegio. Y recibirás tu castigo por ello. Quita, me haces daño. ¿Por qué me ha de castigar a mí precisamente? Él me ha hecho así. No culpes al Señor por tus pecados. Cúlpate a ti misma y al diablo. Has puesto tu servicio de Satán. Entonces puede que sea hija de Satán. De modo que he de vivir como una pecadora. No lo hagas, María. Olvida a Genán. Oh, Marta, ya basta. Los celos de Genán aumentan cada día. Tú lo has visto. Bien, cumpliré sus deseos hasta que llegue el día en que pueda liberarme por completo. Quiero estar sola. Fuera, deprisa. Ahora tengo un motivo. Caius Marcellus. ¿A qué esperas? Oh, Marta sufre por ese hombre santo. Teme que esta noche le haga perder la fe. María. Oh, Marta, por favor, déjame en paz. Traigo un regalo para ti. El misterio hará tu danza más excitante. Una máscara. ¿Acaso mi cara ha dejado de gustarte? Tu cara es preciosa, pero ponte la máscara. Solo quiero fijarme en tu danza. ¿Te sientes mal? No. Estoy dispuesta.
¿Qué ocurre? Se ha puesto pálida. ¿Por qué no baila? Déjenla pasar. Apártense, apártense. Algo le ocurre. ¿Se va? No se encuentra bien. No lo sé. Voy a ver qué pasa. No será nada serio, no se preocupen. Dentro de poco, amigos míos, otra bailarina les deleitará con su danza. ¡María! Caius. Tú has sido indigno. Tu propia religión te exige decencia. Bien, ahora ya lo sabes. Sí, soy la cortesana de Genán. Todo el mundo me conoce. Déjame, me haces daño. ¿Cómo iba a imaginar que era ella la mujer misteriosa? Has malgastado tus sentimientos. Por eso me has traído aquí. Magdalena es una cortesana. Nunca pensé que pudiese tratarse de la misma mujer. No me sorprende que te dejara seducir. Después de todo, es su profesión. Caius, espera. Soy Marta, la hermana de María. No la juzgues con demasiado odio. María no es mala, créeme. Hay bondad en ella. ¿Esto es lo que enseña el nazareno? ¿Es su sentido del bien? Perdono tu blasfemia, Caius. Será mejor que no vuelvas a ver a María. Pero por favor, no la recuerdes con odio. Magdalena. Magdalena. María. Ese hombre de Galilea me llamaba. Has sido tú quien le ha llamado. Porque un santo ha de escuchar a un pecador. Porque le necesita más. Le preocupan las ovejas descarriadas. ¿Te has perdido el baile de Ruth? Tampoco ella lo ha conseguido. Ese hombre es de piedra. Vuelve a la fiesta. Todos te están esperando. No, no me toques. ¿Tanto te ha impresionado ver a Caius Marcellus? Ningún hombre me volverá a tocar. Lo juro. Ningún hombre. Está bebida. Cuando se le pase, mándala abajo. No sé por qué estoy asustada. No podía ser el hombre de Galilea. Eso es que alguien ha querido embrujarme. La llamada del Señor no puede ser brujería. Marta, quiero que liberes al hombre santo y asegúrate de que nadie le cause ningún daño. ¿Quieres oír sus palabras? No. No, solo quiero liberarlo.
Mañana iré al templo, como todos los demás. Pero te has vuelto loca. Sabes que no puedes entrar en el templo. Te apedrearán si descubren quién eres. Debo ir. Debo ir a rezarle al Dios de Israel. Volvamos, María. Por favor. No, esta es Esa parece María de Magdala. Es María de Magdala. Y entra en el templo. Eso es un sacrilegio. Solo tú puedes salvarla. Ven conmigo. ¿Pero por qué ha ido al templo? Nadie ha podido convencerla de que era una locura. Yo no puedo entrar ahí. Esa no es mi fe. A un romano no le dirán nada. Solo tú puedes evitar que sea lapidada. ¿Lapidada? Sí, hay que castigarla. Es una ramera. Tu presencia ha ofendido al Señor. No esperes escapar a su castigo. ¡Esta cortesana es María de Magdala! ¡Ha profanado el templo! ¡Tu osadía te costará la vida! ¡Nos avergüenza a todos! ¡Muera! ¡Es una pecadora! Has profanado el templo y recibirás tu merecido. Mujer indigna, fuente de pecado, vergüenza. ¡Viene Jesús de Nazaret! Jesús de Nazaret, el hombre de los milagros. Hosana. Es el Señor. El Mesías. Es Jesús. Hosana. Bendito seas. Hosana. Es una gran pecadora y ha cometido la osadía de entrar en el templo. De acuerdo con la ley de Moisés, debe ser lapidada. Dinos qué hemos de hacer con ella. En verdad os digo que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Has vuelto a ganar, ¿eh? Ahora juego yo. Vamos a ver, daditos. 5 es el número. 5, 5, espera. No toques, quieto. No toques los dados. Todos tenemos que tener una oportunidad. Anda, juega. Vamos, juega de una vez. Que un hombre quiere verte. ¿Sí? Está ahí fuera. Esperad. Ya vuelvo. Vaya sorpresa. Según dijiste, nadie tenía que vernos juntos, ¿no? Solo he venido a advertirte que el Sanedrín ha prometido entregarte a los romanos. Abandona Jerusalén ahora mismo. Te gustaría verme lejos, ¿verdad? Si deseas ser crucificado, quédate. Los caminos estarán más seguros. ¿Cómo es que te preocupas tanto por mí? En la cárcel o muerto de poco me sirves. Yo te valoro vivo. ¿Comprendes? Sin duda valoras más el dinero que te traigo. Naturalmente. Los dos salimos ganando con este juego. Sí. Cuanto más revueltas están las aguas, más ricos nos hacemos, es cierto. Claro, vas aprendiendo. Gracias por el aviso, pero me quedo aquí. Me siento más seguro. Haz lo que quieras. Perdona, pero mi ama no quiere recibirte. Tengo orden de no dejar pasar a nadie. Sal de en medio. María está enferma. No me digas que está enferma. Sé muy bien lo que tiene. Sigue fascinada con el Galileo desde que le vio en el templo. ¿Qué es lo que piensa hacer? ¿Encerrarse en una habitación? ¿Rezar de día y de noche? Tú eres un romano. Tienes otra diosa. ¿Qué importa lo que yo sea? El Nazareno puede salvar a María. Si la quieres, no te metas en su vida. Yo también puedo ayudarla.
Por favor, espera. Espera aquí. Caius ha vuelto, María. Y quiere verte. ¿Qué motivos tienes para rehuirle? Quiere de verdad y te comprenderá. ¿Por qué hacerle sufrir? No te das cuenta, Marta. Si alentara el amor de Caius, sufriría mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué esta lucha contra tu voluntad? Seguro que el Nazareno no aprobaría esto. El Nazareno, el Nazareno. No quiero oír hablar más del Nazareno. No digas eso, por Dios. Es el Mesías. ¿El Mesías? Estás loca. Tú y todos los que creéis en ese hombre. ¿Por qué tendría que venir a mí? Dime. Porque su piedad es inmensa. Su perdón no significa nada para mí. Yo sé cómo soy. Y sé muy bien cómo acabaré. ¿Es así como los romanos se presentan ante una mujer? ¿Cómo no has traído tus legiones? Vamos, di algo. Tú eres el conquistador. María, un día dijiste que me tenías miedo. ¿Recuerdas? Temías que mi amor por ti muriese cuando yo descubriera la verdad. Eso no ha ocurrido. Nos iremos de aquí y olvidaremos todo esto. No quiero excusarte. Vete, por favor. María. ¿Sabes lo que soy realmente? Además, tú no significas nada para mí, ni ahora ni nunca. No digas eso. Este es mi amor. Genan paga todo esto. Le pertenezco a él. Le quieres. Eres una mujer imposible. Entonces, yo soy un hombre imposible. Pertenecemos el uno al otro. ¿El uno al otro? Invitaremos a los viejos amigos. Te compraré lo que quieras y te llevaré donde tú quieras. Tu vida es mi propia vida. Volverás a ser la que eras. ¿Por qué me miras de ese modo? Sabes que Lázaro está enfermo. No puedes dejarle ahora. Sí, lo sé. Pero no puedo quedarme en Jerusalén. Simplemente no puedo. Estás intentando escapar. Sin saber hacia dónde. Pero no podrás huir de él. Está en todas partes. ¡Alusia! ¡Sara! ¡Noemí! ¡Deprisa! Nos vamos ahora mismo de aquí. Silencio. Vengo de una aldea lejana. He andado todo el día y ya soy viejo. Debo ver a Jesús. Yo también. He traído a mi mujer y a mi hijo. Yo le he visto. Le he oído predicar. Recuerdo cada palabra suya. No levantéis la voz.
El maestro está orando. Está muy cansado. Debéis ser pacientes. Mañana recibirá todo el mundo. No, no. Bienvenida, Marta. ¿Cómo llegas tan tarde? Te esperábamos antes. Trataré de encontrar cobijo para los dos. Gracias, Judas Iscariote. Oh, es mejor que lo lleve a casa. No, no. Quiero quedarme. ¿Me oyes? Mañana nos hablará a todos. Tenemos tiempo para oírle. Ten fe. Y nunca nos abandonará. Marta tiene razón, Lázaro. Jesús nunca abandona a nadie. Ni a los perversos. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Llamar la atención de la Guardia Romana? ¿A qué viene esto? No hacemos nada malo. Queremos ver a Jesús. ¿El Galileo? ¡Ah, el Galileo! ¡El Mesías de los mendigos! ¡Es a mí a quien deben seguir como jefe! El reino de Judea tendrá su libertad el día en que los peces aprendan a nadar en tierra. ¿Cómo podría defenderse un hombre como el Mesías de esta espada? A ver si tiene poder para parar esto. ¿Qué tiene más fuerza, las palabras o las armas? Si atrae la atención de los romanos, mejor para ti. Estarás más tranquilo. Tienes razón. Están locos. Están todos locos. Siguiendo a un hombre que está más loco que todos juntos. ¡Vamos! ¡Abran paso! Vámonos a casa, Lázaro. No. Quiero ver a Jesús. Me pregunto, Genán, ¿qué se ha hecho de tus preciosas cortesanas? Solo tengo una. Ahí está, la más fascinante de todas. ¿Es Magdalena esa la que besas? ¿O es su sombra? ¿Dónde está tu mente ahora? ¿Aquí mismo? ¿En Cesarea? ¿En Jerusalén o en Roma? ¿Qué me importa a mí dónde puede estar su mente? Su belleza sigue aquí, conmigo, y esto es lo que cuenta. No me toques, ya tengo bastante. Magdalena, ¿has perdido la razón? Quiero volver a Jerusalén. ¿Crees tú que no sé por qué te comportas así? Jamás encontrarás otro hombre que te tolere lo que yo. Oh, es verdad que tú me lo has dado todo, Genán. Excepto un poco de comprensión. Te lo advierto. Si te vas ahora, jamás volveré a acogerte, aunque vengas arrastrándote a mis pies. No te preocupes por mí. Ya me he humillado bastante. ¡Que siga la danza! Caius Marcellus está en Cesarea. ¿Qué quieres de él? ¿Cuándo volverá? No lo sé. Y de saberlo tampoco te lo diría. Un momento. Sé que le quieres, pero tienes que darte cuenta del peligro que corre. Aunque no sientas temor por ti, debes pensar en él.
Sé muy bien que es cierto cuanto dices. Será mejor que nadie se entere de que he estado aquí. ¿Qué ocurre? ¡Habla! ¿Es mi hermano Lázaro? Señora, ha muerto. ¡Alto! ¡Esperen! Es tarde ya. Deseaba tanto que vinieras. Quería verte por última vez. Marta, ahora lo sé. Dios me ha castigado llevándose a Lázaro. No debes decir eso. Es cierto. Si Dios no lo hubiese querido así, Lázaro aún estaría entre nosotros. Todos comprendemos tu pena, pero nadie puede resucitar a los muertos. ¿Por qué no acudieron a Jesús antes de que fuera demasiado tarde? Por falta de fe. Me has llamado María Magdalena. Y tú has venido. Lázaro está salvado. Tu fe le ha salvado. Lázaro, Lázaro, levántate y anda. Escuchadme, hermanos, todos los que creéis en mi palabra. Somos el pueblo elegido, los que el Señor quiere a su lado, como está escrito en los libros de los viejos profetas. Es el que llevamos esperando durante tanto tiempo. Nuestra desgracia ha llegado a su fin. El día de nuestra libertad ha llegado. Él es el único Mesías. Dad fe a lo que digo, hermanos, y alabad al Señor. ¿Qué ocurre? Por todas partes la gente se amontona en las calles. Hay mucha agitación en torno a ese Jesús de Nazaret. Están hablando de sus milagros. Dicen que ha resucitado a un muerto. ¡Qué locura! No, esta vez es verdad. Incluso saben su nombre, Lázaro de Magdala. ¿Cómo dices que se llama? Sí, Lázaro, el hermano de la judía. Antes del milagro vino a preguntar por ti. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no lo creí conveniente. Pero ahora ni yo mismo sé lo que está bien y lo que está mal.
¿Dónde está María de Magdala? Se ha ido a ver al Galileo. ¿A dónde? A la casa de Simón el pescador. El rabino es su invitado. Caius. Mira. ¿Por qué? ¿Por qué se ha de humillar a sí misma de esa manera? ¿Qué es ahora, una esclava? No. María ama a Jesús. Oh, así que ese es el motivo. Sí. Pero su amor no es un amor normal. ¿Qué clase de amor es ese, entonces? Es un amor que viene del alma, puro e infinito. Si no puedes entenderlo, por lo menos respétalo. Por favor, trata de perdonarla y déjala seguir su propio camino. Si ella prefiere esta clase de amor. Marta, debo advertirte por tu propia seguridad y la suya. Muchos creen que ese Mesías es un impostor. Y obrarán en consecuencia. Nunca se comportaron así, ni siquiera en la coronación de su rey. Deben de estar locos. Algo de haber detrás de ese hombre o no armarían tanto alboroto. Caius, si has de ver al gobernador, yo puedo quedarme al mando. En cuanto veas un signo de rebelión, carga contra la multitud. Y si el Galileo se resiste, no tengáis escrúpulos. Pero si solo son viejos, mujeres y niños. Quien te haya informado exagera el peligro que significa ese hombre. No he pedido tu opinión. En este país es costumbre mostrar desprecio hacia los símbolos romanos, lo mismo que es costumbre comer panácimo durante la Pascua. Y los gritos que se oyen dudo que tengan más importancia que eso. Aún así, he visto a las masas exaltadas y en movimiento. Solo se necesita una chispa para encender los ánimos. Excelencia, Genán ha llegado con un emisario del Sanedrín y pide ser recibido. También le acompaña un emisario del rey Herodes. Que pasen. Claudia, te ruego que controles tus sentimientos. Recuerda que eres la esposa del gobernador de Judea. Sí.
El Sanedrín me ha pedido que te exprese su más profundo Ahorra los pesar. cumplidos, no estamos para ceremonias. ¿Qué quiere de mí el Sanedrín? He venido a anunciarte que los sacerdotes están dispuestos a condenar a Jesús de Nazaret y a decirlo ante el pueblo como un falso profeta. El Sanedrín quiere saber lo que piensa hacer el representante de Roma. Sabes cómo gobierno, Genan. No intervendré en un asunto puramente religioso. ¿Y si se probara que ese hombre es un rebelde contra Roma? Bueno, eso me obligaría a actuar. Tenemos evidencia de que el nazareno prepara un complot contra las autoridades. ¿Contra Roma? Así es, Excelencia. Dame una prueba. Vamos, di tu nombre. Ezra. ¿Eres un seguidor del nazareno? Lo era. ¿Por qué lo abandonaste? Porque él y sus seguidores planean rebelarse. ¿Contra quién? ¡Habla! Contra el rey, contra el Sanedrín y contra Roma. Acércate. ¿Por qué llevas cadenas? Seguía el mal camino, Excelencia. ¿Te han ofrecido la libertad? No. Pero esperas obtenerla. Solo espero que el rey se muestre generoso conmigo. Bien, entonces... Hay otros testigos que probarán la existencia de ese complot contra Roma. Entonces Roma es parte. Caius Marcellus hará lo que sea necesario. Todo está a punto para prender a los que amenazan la paz de Jerusalén y desprecian el poder romano. Genan, he sido informado de que el Galileo y los suyos se han escondido. ¿Sabes dónde están? Uno de sus discípulos está dispuesto a traicionarle. 28, 29 y 30. ¿Dónde está? Sígueme. ¿Por qué no duermes? Me es imposible. Tengo miedo. ¿Tienes miedo? Aún ahora que estamos tan cerca de él. Es por él por quien temo. Tengo un presentimiento terrible. Como si algo fuera a ocurrir. Me parece oír el rumor de pisadas, de muchas pisadas, a paso de marcha. Marcha. Los soldados están aquí. ¡Vienen los soldados! ¡Los soldados!
Caius, Caius, no pueden arrestarle. Es inocente. Has vuelto mucho antes de lo que esperaba. Ayúdame, Genan, ayúdame. Han arrestado a Jesús. ¿Podrías usar tu influencia para liberarlo? El Galileo está en manos romanas. Yo no puedo hacer nada. Genan, me quisiste una vez. Quizá todavía me quieras. Todo volvería a ser como antes, Genan. Salva a Jesús. Sálvalo. Tendría que estar loco por completo para aceptar tu proposición. Jesús está sentenciado, olvídalo. No. Tiene que salvarse, de liberarlo. Aunque tenga que recurrir a Barrabás. Llevarás esta nota al centurión Caius Marcellus. Ah, María de Magdala, tú por aquí. He venido en busca de tu ayuda. ¿De mi ayuda? ¿Por qué no la de Genan? ¿Se ha cansado de ti? Quiero que vayas al cuartel antoriano y liberes a Jesús. ¿A Jesús? ¿Acaso no puede liberarse a sí mismo? Hace grandes milagros, ¿no? ¿Y pretendes que yo vaya a liberar al libertador del reino? He traído todo lo que tenía de valor. Oh, moriré de viejo y aún no entenderé a las mujeres. Magnífico. Entonces a Jesús. ¿Al Mesías? ¿Al Mesías? ¡Ja! Este es el verdadero Mesías de Israel. Este es el verdadero poder donde se funden las almas de Judith y David para combatir a los enemigos de los hebreos. ¡Los romanos! ¡Estamos rodeados! ¡Cobardes! ¡Locos! ¡Quieren que les metan una flecha por la espalda! ¡Defendámonos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Estamos acorralados! ¡Sálvese quien pueda! ¡Barrabás! Aquí me tienes. Me alegra saludarte, centurión. ¡Ríndete, Barrabás! Ven por mí. Quiero ver cómo pelea, romano. ¡Quietos! Aún tenemos una cuenta que saldar. ¡Toma, Caius!
Este negocio siempre ha sido seguro. ¿Quién me ha traicionado? Un amigo tuyo. Genán. Magdalena. Vine a buscar ayuda para liberar a Jesús. Ahora ya no sé a quién acudir. ¿De verdad significa tanto para ti? Caius, te he querido profundamente. De haberte conocido antes, tal vez mi vida hubiera sido distinta. Pero el amor que siento por el Nazareno es superior a cualquier sentimiento humano. Marta intentó explicármelo, pero no la escuché. Solo cuando llevaba al Nazareno a la cárcel. Jesús no merece morir. Es inocente. Ven, te llevaré con él. ¿Por qué haces esto? No lo sé. Tal vez no lo sepa nunca. ¿Por qué quieres que Herodes anule sus sentencias pasadas? El rey deja el destino de Jesús en tus manos, Poncio Pilatos. Puedes irte. No debes condenarle. Sería un crimen. Jesús no habla de violencia. Lleva a los suyos hacia el amor y no hacia el odio. Y a los humildes les dice que han de heredar la tierra. ¿Los pobres? ¿Los humildes? ¿Ellos han de heredar el mundo? Roma caerá ante la fuerza de esta idea. Es una idea que nunca nos llevará a la paz. Encierra una violencia irresistible. ¿Ahora es violencia? ¿Violencia pacífica? No. La paz es la paz. Y si la consecuencia es que Roma debe caer, dejémosla que caiga y se destruya. ¿He de ser un traidor para salvar a tu Dios? Podemos confiar en él, mi señor. Tiene fe en ti. Te ayudará a salir de aquí. Mi destino ya ha sido decidido por mi Padre. Lo que está escrito, escrito está. Es injusto que mueras por nuestros pecados. No condenes, María. Cada hombre hace lo que cree acertado. Debemos perdonar. Perdonar y amar a nuestros semejantes. Solo así vivirás en la paz del Señor. Has hecho cuanto has podido para salvarle, María. Todo es inútil. No puedes sacrificarte a ti misma para mantener viva su memoria. Y yo no puedo abandonar mi fe. Ni siquiera por ti. Llevaré la palabra de Jesús a cuantos no la han conocido. Jesús será olvidado en cuanto haya muerto. No. En cuanto muera empezará a vivir Caius. Su fe permanecerá para siempre, jamás.